Bueno, pues como ustedes saben, la corrupción en España está prácticamente generalizada. Desde la más alta instancia de la nación hasta el pueblo más pequeñito, pasando por diputaciones, comunidades autónomas, ministerios. Aquí no se salva nadie, incluido la justicia. También hay corrupción en la justicia. Y no podemos dejar atrás el ejército. El ejército es una institución muy cerrada y es muy difícil de entrar en esos temas. Para eso ha nacido la Asociación Cuestión de Justicia y Honor. He invitado, para que nos expliquen qué consiste esta asociación y los trabajos que llevan a cabo, a José Manuel Soto. José Manuel, buenos días. Muy buenos días, José Antonio, y muchas gracias por la invitación. Nada, para eso estamos. A ver, explícanos cómo surge la idea, de quién surge y cómo surge la idea de crear esta asociación para luchar contra la corrupción en el estamento militar. Pues bien, esta asociación surge a finales del 2018 por parte de tres miembros, de los cuales hemos sido víctimas directas del acoso laboral, administrativo y médico, los cuales hemos creído que necesitábamos crear una asociación que diese mucha más voz y mucha más potencia a lo que hay realmente en nuestras Fuerzas Armadas, que es la corrupción. Cuéntanos tu caso, porque tú tienes un caso personal, directo a ti, te ha tocado directamente. Sí, bueno, mi caso no deja de ser el ejemplo de muchos otros que llevamos. Lo que pasa es que sí quiero dejar patente que para poder llegar a mi caso, como ha sido una audiencia nacional o un tribunal superior de Madrid, donde reconocen el acoso en la cadena de mando, tanto administrativo, jurídico, médico, tanto para reconocer ese tipo de acosos, digamos que hemos tenido que gastarnos 20.000 euros y 6 años. Es decir, que realmente el sistema jurídico en las Fuerzas Armadas hacen una gran pantalla para que la gente no pueda o desestime directamente el recurrir cualquier tipo de acoso. Bueno, acoso o irregularidades laborales que existen dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, que no se ayuda en absoluto, al contrario, se ponen palos en la rueda. Totalmente. Tenemos que darnos cuenta que la manera de llegar a conseguir estas sentencias ha sido por la vía administrativa, que es la que no tiene las Fuerzas Armadas. La vía administrativa lo que sí ha reconocido es que existe un acoso en la cadena de mando, junto con un acoso administrativo, laboral y médico. ¿Qué pasa? Que obviamente, como los militares están en activo, van a la jurisdicción militar. Una vez que por lo administrativo lo reconocen, volvemos a la jurisdicción militar donde juzgan sobre lo juzgado. Es decir, no entran a ver quiénes son los delincuentes, por decirlo así, sí dicen que existe ese delito y correspondería a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros jurídicos militares, en este caso el Tribunal Militar Central de Madrid, donde están los coroneles y generales, el determinar hasta qué punto el delito tiene consecuencias. Normalmente, una vez que llegas allí, pues curiosamente juzgan sobre lo juzgado y dejan de ver delito donde una audiencia nacional y un Tribunal Superior de Madrid pues lo ve. Sí, eso es una consecuencia del estamento tan cerrado que es el ejército. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, el ejército está totalmente organizado de manera orgánica, tal que hasta en el sistema jurídico no dejan de estar subordinados unos a otros. Me explico, un comandante ejerce como juez, pero no deja de tener por encima mandos orgánicos en los que entienden que salvaguardar el buen nombre de la unidad es tapar los delitos para que la gente no conozca que existen. Cuando desde esta asociación lo que creemos que tener transparencia y poder decir que existen delincuentes que, digamos, ensucian el buen nombre de la unidad, pues no es mancharla, es simplemente trabajar pues con la honestidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Tengo entendido que tienes en tu poder varias medallas, ¿no? Bueno, sí, es verdad que he estado destinado, pues en destino, bueno, 20 años en la Guardia Real, Cuartel General del Aire, en la Especialidad de Policía Aérea, pero que hoy en día, bueno, una medalla no deja de ser, pues, un reconocimiento quizá a tu trabajo realizado y, bueno, tiene más mérito quizá la gente que sale de misiones y se juegan la vida por, pues, por nuestro país realmente, ¿no? Que luego las medallas se las queda quien se las queda, en la gran mayoría de veces. Tenemos hasta quejas en la asociación de, no yéndonos muy lejos, como fue el caso de la operación Balmi de la pandemia, en el que, bueno, han recibido medallas gente pues, que ni siquiera han estado en esas propias maniobras. Entonces, bueno, hoy en día las medallas está un poco degradado el uso de ellas, pero es verdad que yo siempre digo que hay medallas que sí hay que llevarlas con honor, que son las de, esos, de los años de servicio, ¿no? Eso no te los quita nadie, los 15, 25 y 30 años de servicio,
realmente son medallas que se premia a la gente por su buen hacer. ¿Qué caso lleváis ahora o habéis llevado así digno de mención? Sin mentar al pecado, solo el pecado. A ver, desde el año 2018 estamos alrededor de más de los 200 casos que hemos llevado. Hay casos sangrantes, por decirlo así, pues de ceses de jefes de unidad por querer cumplir con su trabajo y han cesado tanto a ellos como a todo su equipo, acosos administrativos, acosos médicos, y siempre nosotros lo hemos denominado a este tipo de actuación en el ejército el engranaje médico-jurídico, ¿no? Es decir, en el ejército tiene dos maneras de expulsarte, ¿no? O haciéndote pasar por loco, con lo cual viene un psicólogo y dice que no eres apto para el servicio, te abre un expediente que aunque sea ilegal, tú lo luchas y lo ganas, pero no hay consecuencias para este tipo de delincuentes, o bien por el indisciplinado, ¿no? Que empiezan una consecutiva guerra de arrestos, aunque sean ilegales, los cuales te obligan a estar continuamente defendiéndote y en mi caso hasta fueron por delito, faltas leves, faltas graves, no lograron que ninguno se ejecutase, obviamente porque no había pruebas, obviamente porque eran ilegales, pero sí es verdad que es la manera que tiene el ejército ese engranaje jurídico-médico, ¿de acuerdo?, de expulsar a la gente que, digamos, velan por el buen hacer de la unidad, de la institución. Sí, es difícil de comprender para un ciudadano que no conoce, que no está dentro del ejército, es difícil de comprender, de llegar a comprender que se pongan trabas en la lucha contra la corrupción, cuando lo lógico es que se apoye a aquellos que luchan contra ella. Tenemos casos desde hace ya años de gente que, bueno, que se podrían nombrar, pero que llevan luchando contra este tipo de corrupción y vemos que hace falta un apoyo más social. La gente debe entender que las Fuerzas Armadas estamos para servirles a ellos. Otra cosa es que tengamos una serie de mandos que no todos, de acuerdo, no entiendan la institución como una ayuda social, sino como un chiringuito. Entonces, bueno, los tiempos cambian, el ejército no ha evolucionado, seguimos creyendo que la justicia militar, igual que la justicia ordinaria, creemos que debería de evolucionar, debería estar separada en poderes, que aunque la palabra lo diga, no lo está. Entonces, eso es lo que lleva a que se puedan cometer irregularidades, porque la justicia al final es quien dicta sentencia. Uh -huh. Bueno, ahora tienes la oportunidad de dirigirte a todos los televidentes. Hay muchos militares que te están viendo ahora mismo, sobre todo muchos guardias civiles, porque se va a emitir a través de una página de amigos de la Guardia Civil de Sevilla, que tiene casi 47.000 seguidores, la mayoría guardias civiles. Muchos militares, como te he dicho también, te puedes dirigir a ellos y darles a entender la importancia de esta asociación para luchar contra la corrupción. Bueno, pues yo lo que les diría simplemente es que sigan cumpliendo con la honorabilidad con la que juraron bandera. Esta asociación no es más que una más con la cual solemos trabajar con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con sus sindicatos. En concreto, la Guardia Civil tiene ese hándicap de Ministerio de Interior y Defensa, es decir, es un cuerpo en el que se le valora menos de lo el trabajo grande que hacen y están verdaderamente seguidos por dos partes, ¿no? Se les sigue por una parte el Ministerio de Interior y por otra se le aplica el Código Penal Militar. Yo lo que les diría es que, bueno, llega un momento que no hay que tener miedo, ¿no? Y ese miedo quizás salga un poco cuando llega uno a una madurez mental, ¿no? Cuando uno ya con 18 años desconoce el sistema, recibimos órdenes, obedecemos órdenes, y con los años no es que dejemos de recibir órdenes y desobedecerlas, sino que realmente aplicamos la lógica. Cuando la lógica no va en acorde con la situación, pues normalmente da igual la gradación. Estás en tu derecho de, vale, tengo que obedecerla, pero quizá tengamos que denunciarlo, porque al final el permitir una injusticia lleva camino a que sigamos permitiendo otras. Entonces, yo les animo igualmente a que sigan trabajando, pues como hemos trabajado todos, que si tienen que denunciar, pues bueno, esta asociación, igual que las otras, vuelvo a decir, nosotros colaboramos. Creo que es importante que entre asociaciones haya colaboración, porque es imposible que una asociación pueda gestionar absolutamente todo. Pero yo les animo a que indirectamente o directamente pongan en conocimiento en asociaciones que les puedan llevar su caso a una manera visible, porque al final nosotros estamos para denunciar como asociación, estamos para ir al Congreso, presentarlo encima de una mesa, y creo que es importante que los políticos, hagan o no su trabajo, tengan conocimiento, porque el desconocimiento de la causa no les exime de la obligación de tener que tomar una decisión. ¿En algún momento te has arrepentido de haber entrado en el ejército? Nunca. Hermano,
Quizás por mi vocación me he arrepentido de no volver a poner mi traje, que es lo que más me gustaba y lo que me han quitado. Y por eso, al día de hoy, tengo 47 años y me tomo mi pensión vitalicia como un sueldo dedicado a la sociedad y hasta que me jubile, claro. Entonces, si su intención era decirme, toma un sueldo, cállate, que en el ejército hay 3.000 bajas psicológicas, de las cuales no tienen seguimiento de los motivos, si eso lo llevamos a una media entre 1.800 y 1.700, hay un dineral ahí de gente, pues obviamente teníamos que pensar si nos están pagando el silencio, que yo creo que sí. En este caso, yo no me he callado, todo el equipo de trabajo de Cuestión de Justicia y Honor no se calla y claro que no nos hemos arrepentido. Si nos hubiésemos arrepentido, estaríamos felices en nuestras casas, pues sin ninguna minusvalía médica, disfrutando de una pensión pública, pues simplemente por el hecho de haber protestado. Al revés, esto nos trae consecuencias de un seguimiento continuo por parte de las Fuerzas Armadas, denuncias que nos acaban poniendo porque ellos no entienden que el denunciar a una persona pública que cobra dinero público no es una falta al honor, es una obligación del denunciante, es una obligación de todos, y bueno, pues ahí estamos peleando contra las denuncias y denunciando pues lo que realmente consideramos que puede ser delictivo, claro. ¿La unidad de España está en peligro? Yo no creo que llegue a estar en peligro porque por suerte o por desgracia, por parte del ejército, cada día somos más profesionales y tenemos más idea, ¿no? Somos más maduros psicológicamente como para pensar que la unidad de España podría estar en peligro, hablando pues a lo mejor de lo que podría ser un enfrentamiento entre bandos, ¿no? Yo creo que en eso España hemos evolucionado y las Fuerzas Armadas no creo que tengan esa capacidad de crear bandos dentro, como suelen decir, ¿no? Y no, yo creo que simplemente hay que hacer una limpia de gente corrupta que intenta imponer su sistema de un bando a otro, que no son todos, vuelvo a decir, las Fuerzas Armadas está compuesta por muchísimo profesional que acaban en una frustración laboral, porque por mucho que tú quieras trabajar, al final tienes gente que no te deja trabajar, que no te deja desarrollarte, que no deja que evolucione el ejército, y al final no deja de ser un trabajo que estar vestido de uniforme, con lo cual vas a tu casa, asientes con lo que te dice y sigues trabajando. La unidad, no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que somos lo suficientemente inteligentes todos como para no entrar en ese tipo de conflicto político, que es algo que sí me gustaría decir, que dejasen un poco en paz el tema de la política dentro de las Fuerzas Armadas. Extremas derechas, extremas izquierdas. En las Fuerzas Armadas lo que hay son delincuentes, delincuentes que hay que quitarlos, indiferentemente de la política que tengan. Yo cuando denuncio a alguien o cuando la asociación denuncia a alguien, no estamos mirando de qué partido político es, estamos mirando el delito. Entonces, lo que no podemos dejar es que la política llegue a entrar en estos cuerpos, ¿no? Fuerza Cuerpos de Estado, Fuerzas Armadas o la sanidad o mínimamente la educación, que son los tres pilares grandes que podemos tener para que no se rompa una unidad. El ejército, la policía nacional, en aquella época policía armada, la guardia civil, son los que más muertos han puesto encima de la mesa en la lucha contra ETA. Eh, ¿Cómo ves la situación ahora de acercamiento de presos de ETA y el blanqueamiento que hace el gobierno de los proetarras? Vamos a ver, yo siempre he dicho que hay dos tipos de justicia, ¿no? La justicia meramente dicha, es decir, la que hace burocracia, y la justicia social. Como justicia social, obviamente yo creo que a nadie le gustaría pues que este tipo de situaciones se diesen y obviamente pues no debería ser así. Es decir, hay gente que tiene el placer de seguir viviendo y otros que no se pueden ni siquiera ya pues gestionar, decir, hablar, pues porque ya no están. Entonces, ¿cómo lo veo? Desde el punto de vista moral, pues yo creo que la justicia está para cumplir y creo que se debería de cumplir con los términos que se dijeron en su día. A partir de ahí, pues ya sabemos lo que hay, todos son favores políticos y bueno, pues son cosas que yo creo que cuando se vota un partido, ese partido debería gobernar él solo, no debería haber coaliciones, porque para eso se le vota a ese partido, no para que después hagan coaliciones y se paguen favores de este tipo. Bien, pues si no desea añadir nada más. Pues nada más que encantado, que estamos aquí para lo que necesitéis. Obviamente, bueno, tanto con la página web como nuestras redes sociales podéis contactar con nosotros y agradecerte enormemente pues, que nos des esta visibilidad. Y vuelvo a decir, somos una asociación más de muchas que hay, que colaboramos con absolutamente todos, porque consiste la unión hace la fuerza. No estamos aquí para hacernos más grandes, sino para entre todos hacernos mejores.
Así que nada, que muchas gracias por todo. Ahora voy a dejar yo aquí el enlace para todos aquellos que quieran informarse, se puedan poner en contacto con vosotros. Pues nada, un abrazo virtual y hasta otra próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.